En el 7º año de matrimonio, el primer amor de mi rico esposo regresó con su hijo buscando su reconocimiento. Ella era pálida y frágil como una pequeña flor blanca obstinada en la tormenta. Oliver, lo siento, después de que rompimos me quedé embarazada, pero no pude obligarme a interrumpir el embarazo. Si no fuera por el cáncer no habría traído a mi hijo para encontrarte, solo quería tanto un hijo. Él no sabe nada, es inocente. Los observé mientras se abrazaban luciendo como una verdadera familia. No fue hasta que mi hija tiró de mi mano que volví a la realidad. Llevé a mi hija a su clase de Go donde la maestra presentó a un nuevo niño. Mamá, este niño se parece mucho a Lily, si no lo supieras pensarías que son gemelos. Sonreí levemente y miré al niño parado en la luz, con pómulos altos y rasgos faciales perfectos que me dieron una sensación de familiaridad. Sin embargo, sus ojos delataban una vejez fría inusual para alguien de su edad. Cuando nos miró a Lily y a mí, había una hostilidad inexplicable en su mirada, pero estaba segura de que no conocía a este chico. La respuesta llegó pronto. Cuando llegamos a casa, Oliver estaba desplomado en el sofá. Rara vez fumaba, pero la mesa de café estaba cubierta de ceniza. Lily hizo pucheros y fue hacia él tratando de quitarle el cigarro de la mano mientras se quejaba. Papá, fumar es malo para la salud, me prometiste que dejarías. Pero Oliver no pareció darse cuenta. Lily, su amada hija de siempre, con una expresión de dolor se acercó a mí. Grace tiene cáncer. Mi corazón se hundió al escuchar ese nombre. Antes de que pudiera preguntar nada, sonó el timbre. Apareció una mujer delgada y pálida sosteniendo al mismo chico que había visto antes y gritó suavemente el nombre de Oliver. Oliver, si no fuera por el cáncer no habría venido a ti con mi hijo. Lo siento, después de que rompimos me quedé embarazada, pero no pude obligarme a interrumpir el embarazo. Solo quería un hijo con tantas ganas. William es inocente, no sabe nada. El normalmente compuesto CEO Oliver no pudo ocultar sus emociones, caminó hacia el chico. Tu nombre es William. Sí, mamá dijo, soy la vida de ella y la persona que extraña, así que me llamó William. Los ojos brillantes de Oliver se entrecerraron levemente. Grace, débil, mientras estaba arrodillada frente a mí, dijo, Emily, pensé que podría mantenerlo en secreto de por vida, pero me enfermé y no pude ocultarlo más. William está a punto de perder a su madre, no puede perder a su padre también. William dio un paso adelante tratando de ayudarla a levantarse, pero ella estaba demasiado débil, solo pudo mirarme con una mezcla de frustración e impotencia como si yo fuera la persona malvada que había robado la felicidad de su familia. De repente me di cuenta de dónde venía la sensación de familiaridad, no era de extrañar que se parecieran, eran padre e hijo. Cuando trataba con alguien que le disgustaba, los labios de Oliver se curvaban ligeramente, sus ojos fríos e indiferentes. En ese momento estaba segura de que William no sabía nada, pero por lo menos me odiaba a mí y a Lily. Oliver de repente me empujó a un lado y se estiró para abrazar a Grace. Grace, conseguiré los mejores médicos, lo superarás. Oliver, sabía que no nos abandonarías, solo para verte antes de morir estoy contenta, lo sé. Oliver la abrazó más fuerte, casi tirando de toda su alma en su abrazo. En ese momento se sintió como si nada salvo la muerte pudiera separarlos. Un par de pequeñas manos cálidas tomaron las mías, volví en mí, recogí a Lily y me giré para salir de la habitación. Oliver y yo tuvimos un matrimonio de conveniencia, pero nos conocíamos desde la infancia. Hace 7 años volví al país después de terminar mis estudios y él tomó la iniciativa de recogerme en el aeropuerto. El auto tocaba música instrumental pura de las películas de Hayao Miyazaki, era mi banda sonora favorita de El viaje de Chihiro. Pero al enfrentar al chico que una vez admiré en secreto, estaba tan nerviosa que seguí bebiendo agua. Oliver me miraba de vez en cuando, sus ojos se llenaron de una sonrisa. Cuando el auto de repente frenó en un semáforo en rojo casi me ahogo con mi agua. Me dio un pañuelo y se inclinó para ayudarme a limpiarlo. El leve aroma a colonia de cedro hizo que mi corazón se acelerara. Me puse rígida como una bola de nieve congelada. Oliver se rió entre dientes y me dio unas palmaditas en la cabeza. Han pasado años y todavía me recuerdas, tu hermano mayor. Recuerdo que dijiste que cuando creciéramos usarías un vestido de princesa y te casarías conmigo.
recordando esa vergüenza de la infancia, quería meterme en un agujero. Desde allí las cosas progresaron naturalmente. Frente a mi padre y mi madrastra, Oliver propuso que nos casáramos. En nuestro círculo los matrimonios arreglados eran bastante comunes. Casarme con la persona que me había gustado durante años se sentía como algo salido de un cuento de hadas. Pensé que debía haber salvado la galaxia en una vida pasada, pero al final estaba completamente equivocada. Después de acostar a Lily volví a la habitación, la cama estaba vacía, Oliver había ido a acomodar a Grace y a su hijo. Lo escuché hablando por teléfono con su mejor amigo Henry, organizando el mejor equipo médico. El habitualmente sereno Oliver, el director ejecutivo de la compañía, ahora estaba suplicando con voz rota, sus ojos rojos de desesperación. Grace, solo me queda yo, tienes que ayudarme a salvarla. Nunca había visto a Oliver tan emocionalmente deshecho. Supe de Grace hace 3 meses. El ama de llaves estaba limpiando el ático y bajó una gran caja de cosas preguntándome si quería alguna de ellas. Abrí la caja para encontrar bufandas tejidas a mano, tallas de logos de madera y otros artículos discretos. Luego encontré una foto de los dos. En la parte de atrás estaba escrito, no importa lo que sea, estoy eternamente agradecida al destino por traerme a ti. Firmado, Grace. A los 14 años me fui al extranjero a estudiar. Después de preguntar por ahí, finalmente descubrí quién era el dueño de esa caja de pequeños objetos. Era casi el amanecer cuando Oliver finalmente regresó. Me sostuvo medio dormida, sus ojos sombreados por ojeras. Emily, lo siento, acabo de enterarme de la existencia de ese niño. Me puse rígida e instintivamente lo aparté, pero Oliver me acercó más. ¿Me perdonarás, no? Mi corazón dolió retorcido, un torrente de sangre me subió por la garganta. En este círculo había innumerables personas que tenían amantes e hijos ilegítimos, incluso mi padre biológico, no mucho después de que mi madre falleciera, trajo a una mujer externa y a un hijo que no era mucho más joven que yo. En los años desde que nos casamos, la familia de Oliver y la familia Emily habían trabajado juntas. Si pedía el divorcio, mi padre sería el primero en objetar. Lágrimas incontrolables cayeron. No llores, Emily, me rompe el corazón. En realidad, Oliver había sido muy bueno conmigo después de que nos casamos. Me compró un collar de diamantes para mi cumpleaños, se quedó conmigo durante todo el parto cuando di a luz a Lily y me defendió cuando mi padre y mi madrastra me presionaron. Una vez pensé que las dificultades que había soportado en mis primeros años habían sido compensadas por él, pero parecía que el destino me había jugado una broma cruel, ya que me enamoré repetidamente de él. En el apogeo de las flores, una roca interminable cayó del cielo. Oliver usó la áspera punta de su dedo para limpiar la lágrima de la esquina de mi ojo. La condición de Grace no es buena, dame algo de tiempo, ¿de acuerdo? Arreglaré esto. Mi corazón se aceleró, no negué con la cabeza ni asentí, dije aturdidamente. Lily debería levantarse para el jardín de niños, iré a despertarla. De camino a la escuela, Lily bajó la cabeza con aspecto abatido. Mamá, ¿ese niño pequeño también es hijo de papá? Lily comenzó a hablar a los 10 meses, recitaba poesía a los 2 y a los 3 hablaba chino e inglés con fluidez. Una vez estuve tan orgullosa de su inteligencia, ahora deseaba que no supiera nada. La traición de los más cercanos a mí se sintió como una daga en el corazón, no quería que mi hija repitiera mis errores. Lily, las cosas son un poco complicadas, no pienses demasiado en eso, solo debes saber que mamá siempre te amará, siempre te amaré. Mamá, cuando entramos al aula William también estaba allí. Lily me abrazó el cuello con cara de tristeza y se giró para irse. Mamá, no quiero ir a la escuela, susurró. La nueva maestra joven dijo, el apuesto niño es un estudiante transferido. Escuché que es el hijo ilegítimo de algún gran jefe. Antes de que las palabras salieran, la secretaria en jefe de Oliver se acercó a mí respetuosamente. Señora, el director ejecutivo Oliver dice que la familia Oliver tiene acciones en este jardín de niños. La señorita Grace está a punto de someterse a una serie de tratamientos de quimioterapia y no podrá cuidar de William. Lo está enviando aquí para una supervisión más fácil. Apreté los puños,
la ira burbujeó como gas tóxico en un pantano, abriéndose paso desesperadamente. Oliver podría lastimarme, insultarme, pero Lily era su hija biológica. Escuelas de transferencia, ese fue el primer pensamiento que cruzó mi mente, al igual que cuando mi padre permitió que mi madrastra y su hijo entraran a la casa. Elegí ir al extranjero a estudiar. Si no podía pelear, al menos podía esconderme. Antes de poder encontrar una nueva escuela, Oliver me llamó enojado. Emily, Lily es demasiado malcriada, hizo que el nuevo estudiante sangrara por la nariz. Me quedé momentáneamente aturdida. Lily peleó con alguien y se lastimó, tenía miedo de la sangre, me pregunté si había tenido miedo. Luego recordé cuando Lily empezó el jardín de niños, Oliver estaba ocupado invirtiendo en el negocio, le había dicho que no usara su poder y privilegios para malcriarla, pero él había recogido a Lily y la había levantado, mi hija es la niña de mis ojos, no es asunto de nadie más. A donde sea que Lily vaya a la escuela, donaré el edificio, protegeré a mi pequeña princesa con todo lo que tengo. Esas palabras aún resonaban en mi mente, pero ahora el primero en criticar a mi hija fue Oliver. Me contuve y hablé con una voz tranquila y distante. Si Lily lastima a alguien, pagaré los daños, si es realmente necesario, podemos transferirla, ¿está bien? Hubo una breve pausa en el otro extremo de la línea. Oliver sintió mi impaciencia y suavizó su tono. Emily, lo siento, es William quien se lastimó, llamó a Grace llorando. Sabes que está en tratamiento, el médico dijo que no puede exponerse a ningún estrés. Entre líneas estaba claro que la vida de Grace era la prioridad y todo lo demás era insignificante. Mordí mi labio, colgué el teléfono y corrí al lado de Lily cuando vi que no estaba herida. Solté un largo suspiro de alivio cuando llegamos a casa. Oliver intentó levantar a Lily y jugar a ser el más alto como solía hacer. Ella arrugó su pequeña nariz, hizo pucheros y se quejó, «Papá, hueles mal, no me toques». Su gran mano se congeló y se enojó, olió torpemente su propio cuerpo y el olor a desinfectante, dijo que iría a ducharse y que después le contaría un cuento para dormir, pero al final rompió su promesa. Grace llamó para decir que su hijo se había asustado demasiado y mientras se lavaba la hemorragia nasal había mojado la ropa y tenía fiebre alta en medio de la noche, así que Oliver corrió al hospital para quedarse al lado de Grace y su hijo. Respiré hondo y le pregunté a Lily, «Cariño, eres una buena chica, ¿puedes decirle a mami por qué golpeaste a alguien hoy?» Dudó un rato antes de responder. William me provocó primero, dijo que era un niño y que todo de la familia Oliver sería suyo en el futuro. También dijo que eras inútil, que la abuela te echó y que terminaría igual que tú, siendo indeseada. ¿Le contaste esto a papá? Lo hice, pero no me creyó, dijo que William era puro de corazón y que sus ojos eran tan inocentes como los de su madre. Somos diferentes a ellos. No dije nada, solo ajusté su manta en silencio mientras mi corazón sangraba. Cuando tenía 7 años, Oliver y yo jugábamos a las escondidas en el armario de su familia, lo escuché con mis propios oídos. Su padre había traído a otra mujer a casa para tontear. En sus ojos, los niños de familias prestigiosas fueron criados en la inmundicia, solo Grace era pura, su mundo estaba hecho de colinas ilimitadas, un arroyo en el desierto y nubes prístinas. También era amable, tan pura e inocente que cuando tuvo un hijo nunca se lo dijo a nadie, soportando dificultades en silencio y criándolo sola. ¿Realmente fue así? Hice que alguien investigara y descubrí que Grace realmente provenía de una familia pobre, con padres que favorecían a su hermano menor. Si alguna vez había algo bueno para comer, nunca se lo daban a ella. Lo intrigante fue que, después de romper con Oliver, no regresó a ese pequeño pueblo, en cambio fue a un lugar donde se valoraba la educación, trabajando incansablemente para enseñarle a su hijo a leer, aprender idiomas y tomar lecciones de violín durante años, aceptando trabajos ocasionales para mantenerlo. ¿De dónde venía el dinero? No pude sentir simpatía después de que Henry me dijera que Oliver no había escatimado en gastos en equipos médicos, usando la medicina más cara y dedicándole todo su tiempo. Esa noche Oliver llegó a casa antes de lo habitual, nos ignoró a Lily y a mí, que estábamos en la sala de estar, y corrió directamente al ático. No fue hasta un rato después que, nervioso e irritado, me llamó, «Emily, ¿dónde está la caja de cosas que puse arriba?» No respondí al principio y su expresión se oscureció,
Su voz servía de ira apenas contenida. ¿La tiraste? Oliver, ¿me lastimaste? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tiraste deliberadamente los regalos hechos a mano que Grace me dio? Lily, en un ataque de ira, dio un paso adelante y le mordió la mano. Papá, no puedes lastimar a mamá. Oliver, con dolor, la empujó y Lily cayó al suelo con fuerza. Corrí hacia ella para levantarla y revisarla, luego me giré y lo miré con fría indiferencia. Hace 3 meses, cuando tu tía me preguntó qué hacer con esas cosas mientras estabas en el extranjero, le dije que las limpiara y las pusiera en el estante de tu estudio. Sin siquiera mirar atrás, Oliver salió furioso a hurgar en su pasado con Grace, sin mirar a la madre de su hija. ¿Por qué papá cambió así? Lily todavía era joven y aunque la gente elogiaba su inteligencia, no podía comprender del todo las complicadas emociones de los adultos. La repentina enfermedad de Grace y la aparición de William se habían apoderado de cada pensamiento de Oliver. La niebla tejida por la realidad era como una lente gruesa que lo hacía olvidar que sus sentimientos por Grace alguna vez habían sido un mero afecto fugaz. Recordó su incansable devoción, el paraguas en los días lluviosos, el agua en la cancha, la primera taza de té con leche en otoño, la bufanda tejida a mano en invierno, esas artesanías baratas que de repente se convirtieron en evidencia de su profundo amor. Oliver se había sumergido en un mundo que pertenecía solo a ella y a su hijo. El médico había dicho que a Grace solo le quedaban 6 meses de vida y la familia solo podía quedarse a su lado. La maestra de jardín de infantes dijo que William lloraba sin cesar, llamando a Oliver varias veces al día y preguntándole, «Papá, ¿mamá va a morir? ¿Me va a dejar? ¿No puedes abandonarme?» Apenas podía consolarse con la inocencia de un niño. En la familia Emily, mi supuesto hermano también era hijo ilegítimo de mi padre, pero su llegada se llevó la felicidad que debería haberme pertenecido. Aparte de las joyas que dejó mi madre, no tenía herencia. No sabía cómo decirle a Lily que cuando un hombre te ama tratará al hijo que diste a luz como un tesoro, pero cuando deja de amarte el lugar de tu hijo en su corazón se desploma. Me quedé dormida en la habitación de Lily. Era tarde en la noche cuando Oliver, apestando a alcohol, me llevó de vuelta a nuestra habitación. «Déjame ir, Sach, no despiertes a Lily». Me giré hacia el otro lado poniendo una gran distancia entre nosotros en la cama. Oliver pareció finalmente darse cuenta de que estaba molesta y me habló en voz baja. «Emily, por favor, no me ignores, está bien, ya no tengo ningún sentimiento por Grace, en todo caso es solo culpa. Estos años ella lo ha pasado muy mal sola. Su hijo es enfermizo y la mayoría de las veces tenía que llevarlo al hospital sola, pero a pesar de lo dura que era la vida Grace nunca pensó en venir a mí, temía que perturbara nuestra felicidad, solo quiero compensarla antes de que muera, después de todo. Cuando estábamos enamorados, ella me amaba más y además tengo un hijo con ella». Cuando mencionó a William, su tono estaba lleno de culpa, frustración, arrepentimiento y sobre todo un sentimiento de deuda. Escuché la respuesta de Oliver a la maestra de jardín de infantes. «William, el hijo de tu papá, incluso si mamá se va, papá no te abandonará, somos parientes de sangre, así que no te preocupes por nada». Qué irónico, Oliver estaba tan seguro de que mi papá tenía un hijo ilegítimo y que la familia Emily nunca haría un escándalo por eso, también creía que yo lo amaba tanto. El segundo año después de irme al extranjero me resultó difícil adaptarme al clima y la comida local, extrañaba terriblemente mi hogar pero ya no tenía un hogar. La madre de Oliver aprovechó las vacaciones para que él viniera a verme al pequeño apartamento. La criada estaba de baja temporal. Me desperté aterrorizada por la tormenta, agarrándome la cabeza de dolor y llamando a mi madre. Oliver, durmiendo en el sofá, oyó el ruido y se abalanzó. «Emily, no tengas miedo, estoy aquí». Me abrazó fuerte y me reconfortó suavemente, pero el resentimiento y la soledad guardados durante mucho tiempo me hicieron imposible contener las lágrimas. Oliver tarareó siempre conmigo, prometiendo repetidamente que siempre estaría a mi lado. Más tarde elegí esa canción para nuestra boda. Sus sentimientos por mí, ocultos durante tanto tiempo, se aclararon en mi corazón. Ahora mi corazón se sentía como si estuviera siendo atravesado por una cuchilla afilada. Traté de mantener la calma y pregunté, «¿Cómo planeas lidiar con ese niño?» El aliento de Oliver olía fuertemente a alcohol y, sin pensar, respondió, «Por supuesto que lo traeré de vuelta. ¿Cómo se puede dejar fuera el linaje de la familia Oliver?
Lily está demasiado sola, tener un hermano sería bueno para ella. Mi corazón se hundió más profundamente en la oscuridad, hundiéndose en una ruina irrecuperable. Temprano a la mañana siguiente Oliver se fue. Grace quería albóndigas de camarones del restaurante al lado de su antigua universidad, así que fue a comprarlas él mismo. Estas no eran cosas que el detective privado me había contado. Esa noche, cuando Oliver regresó para buscar su bufanda, Grace me agregó en WeChat: Emily, mi hermana, en el futuro mi hijo incluso podría llamarte madre, quiero que sepas lo que le gusta a William. La borré, pero ella me agregó persistentemente de nuevo. Escuché de Oliver que no puedes tener más hijos. En lugar de esperar a que encuentre el próximo aire, ¿por qué no consideras a mi hijo? Extrañamente, dejé de borrar sus mensajes. Envié a Lily a la escuela y luego fui al hospital. Al salir, me encontré con Oliver. Emily, ¿por qué estás aquí en el hospital también? La condición de Grace había empeorado y el médico le advirtió repetidamente que no se estresara. Su mirada era aguda, como si se preparara para una inundación o una bestia salvaje. Me burlé, así que estaba preocupado de que fuera a causar problemas. Le entregué el informe médico. El doctor dijo que mi útero quedó severamente dañado durante el parto y probablemente sería difícil para mí tener otro hijo. Cuando estaba embarazada de Lily, mi salud ya no era buena antes de que me enviaran al extranjero. Tuve una gran discusión con mi madrastra. Mi madre había muerto y ella trajo a su hijo ilegítimo para molestarnos. Perdí el control y le lancé una botella de vidrio, que le dejó una cicatriz en la pantorrilla. Mi padre se enfureció. Tan pronto como falleció mi madre, él me dio dos opciones: asistir a un internado muy estricto o ir al extranjero a estudiar. Elegí lo último a los 14 años. Estaba sola en un país extranjero, acompañada solo por una criada que no hablaba mi idioma. Mi asignación era limitada y a menudo comía pan frío y bebía agua helada incluso cuando estaba enferma. Sufrí en silencio y mi salud se deterioraba cada vez que me llegaba la regla. El dolor era como arder en el infierno. Cuando Oliver vino a casarse conmigo, pensé que finalmente escaparía de la jaula de la familia. Nunca esperé que Lily apareciera inesperadamente en mi vientre. No podía soportar tener un aborto, así que estuve en reposo en cama durante varios meses antes de dar a luz. Cuando Oliver me vio sangrando profusamente en la sala de partos, dijo con voz dolorida que no deberíamos haber tenido un hijo tan pronto. Mi suegra, que falleció el año pasado, también solía decir que ahora que abogamos por la igualdad de género, nuestra Lily es tan inteligente que podrá heredar el negocio familiar como cualquier niño. Su compasión solo me hizo sentir más en deuda. La madre de Oliver era una persona increíblemente amable. Había sido amiga cercana de mi madre y siempre me trató bien. A veces mencionaba lo raro que era que la familia Oliver tuviera herederos. En ese momento yo había planeado concentrarme en mi salud y tal vez tener otro hijo para Lily, pero ahora todo había cambiado. Oliver parecía sentirse culpable. Cuando nos casamos, su madre me apartó gentilmente y dijo: Emily, cuida bien tu salud primero, después podremos hablar de tener hijos. Oliver, sin embargo, inesperadamente me dio a Lily. Durante mi hemorragia en el parto, él estaba tan molesto que sostuvo su cabeza pensando que deberíamos haber esperado unos años más para tener un bebé, pero el arrepentimiento nunca puede deshacer el pasado. Cuando me vio llevando medicamentos para ayudar a recuperar mi cuerpo, Oliver me quitó las bolsas sin que yo pudiera explicarle que eran solo suplementos regulares y no tenían relación con tener más hijos. Esta vez, cuando regresamos a casa, Oliver parecía una persona diferente, volvió a ser el mismo, cocinando pechuga de res con tomate para mí y preparando las alitas de pollo con cola favoritas de Lily. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Lily me miró y luego lo miró a él preguntando: «Papá, ¿no vas a tener una gran comida con tu hijo de afuera?» Oliver hizo una pausa. No sabía que Lily y yo lo habíamos visto a él y a su hijo juntos en el restaurante varias veces. La culpa era una carta poderosa. William derramó algunas lágrimas y lloró porque su madre podría no sobrevivir. Oliver inmediatamente lo dejó todo y corrió a su lado. Ese tipo de honores y privilegios Lily nunca los había recibido. Oliver se aclaró la garganta un par de veces y dijo: «Lily, no digas esas cosas. William tiene un padrino, así que no hay necesidad de que yo siempre esté ahí para él».
Cuando dijo esto, el hombre generalmente tranquilo mostró signos notables de agitación. No hice más preguntas. Tarde en la noche, el detective privado me envió una foto y un informe de investigación. Durante los años en que Grace crió sola a William, un hombre llamado Daniel la visitaba a menudo. Era de su ciudad natal y habían crecido juntos. Grace quería ser madre soltera y Daniel incluso le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó. Él trataba a William como a su ahijado, ganaba dinero trabajando en la construcción, entregando comida y conduciendo camiones, y lo gastaba todo en pagar las clases extracurriculars de William sin pedir nada a cambio. Al ver a Oliver en el estudio con la mirada perdida, saqué la bufanda vieja y la froté entre mis dedos. No pude evitar sonreír. Resultó que alguien había volcado el frasco de vinagre en el desayuno. Oliver nos sirvió un poco de leche y dijo con entusiasmo: este fin de semana es el cumpleaños de Lily y siempre ha querido visitar el mundo submarino, así que vayamos allí. No estaba muy entusiasmada. Habíamos ido el mes pasado, no había necesidad de volver. De repente se levantó y dijo: acordamos que los tres iríamos juntos, ¿no? Lily, sorbiendo su leche, arrugó la nariz. Está caducada, no sabe bien. Tírala entonces, no queremos estropear el estómago con algo vencido. Bienes como las promesas existen en cada rincón del mundo. Las cosas pueden desvanecerse, pero la gente también puede cambiar, y sin embargo a menudo somos demasiado reacios a dejar ir. Pero Oliver me agarró y dijo: entonces vamos al parque acuático en el campo. A Lily le encanta el agua y esta vez papá irá a las atracciones más emocionantes contigo. Los ojos de Lily se iluminaron. Era igualita a su abuela, valiente, intrépida y aventurera. No quise arruinar la emoción de la niña, así que asentí. Nuestro viaje no se parecía en nada a las salidas felices de antes. Oliver seguía mirando su teléfono, su mente estaba en otra parte. Lily también parecía preocupada, mirándome de vez en cuando con inquietud. Era demasiado para una niña pequeña preocuparse por cosas que no debería. Había muchas atracciones emocionantes, pero desafortunadamente Lily era demasiado baja para subir. Oliver le prometió: te prometo que cuando crezcas volveremos. Padre e hija jugaron en el agua un rato, pero su teléfono seguía sonando sin cesar. Al principio lo ignoró, pero la persona que llamaba no se rendía. ¿No vas a contestar? Era fin de semana y a menos que fuera algo urgente nadie se atrevía a molestarlo. Cuando estaban a punto de subir a un bote más pequeño, Oliver no pudo contenerse, atendió la llamada y la voz desesperada de Grace llegó: Oliver, nuestro hijo ha desaparecido. Escuché que hoy ibas al parque acuático y he estado hablando de eso toda la mañana, pero ahora se ha ido. No quería molestarte, pero acabo de vomitar mucha sangre y me siento fatal. ¿Podrías ayudarme a encontrar a William? Si no lo hago, no podré morir en paz. Oliver nos miró a Lily y a mí con pánico. Dijo que iría por unas bebidas y que siguiéramos jugando. Cuando cayó la noche, el ruido a nuestro alrededor se desvaneció gradualmente, pero él aún no había regresado. Le pregunté a Lily: ¿te divertiste hoy? Ella miró la primera estrella en el cielo de la tarde y sonrió brillantemente. Al principio pensé que estaría triste sin su papá, pero luego mamá jugó pacientemente un juego tras otro conmigo y me olvidé por completo de él y de toda la infelicidad. ¡Qué niña tan perspicaz! Nunca se deja hundir en la tristeza por mucho tiempo. Mientras aprenda a mirar hacia adelante, yo estaré tranquila. El auto fue conducido por Oliver. Tuve que usar mi teléfono para pedir que me llevaran. No dejó ninguna instrucción, pero Grace me envió un mensaje: Emily, lo siento por perturbar el cumpleaños de Lily, no fue mi intención, solo quería ver en el corazón de Oliver qué es más importante, su hija o su hijo. En nuestro pueblo las mujeres no tienen derechos de herencia, solo quiero luchar por lo que William merece. Sé que incluso si obligas a William a unirse a la familia Oliver, no será tratado bien. Tú lo has pasado como madrastra y probablemente has aprendido a romper el paraguas cuando llueve. Como madre, tengo que pensar en todo por William. Ella declaró la guerra abiertamente, probablemente porque estaba al borde de la muerte. Oliver ya había demostrado con sus acciones que su deuda con Grace y su hijo superaba todas las demás emociones. El deseo había inflado su ambición. Grace no solo quería que su hijo se uniera a la familia Oliver, sino que también buscaba reclamar la herencia. Simplemente respondí:
el cielo está mirando, haz lo que quieras. Sin embargo, no mucho después de que Lily y yo subiéramos a un taxi, un camión grande nos chocó por detrás. Afortunadamente el conductor había estado en el ejército, sus reacciones fueron rápidas y cuando el auto se incendió nos sacó a Lily y a mí, pero el fuego se extendió demasiado rápido. El conductor del camión aprovechó el caos para huir, dejando la escena en la que nos quemamos con diversas lesiones. Intenté llamar a Oliver pero su teléfono estaba apagado. Su secretaria me informó ansiosamente que la condición de la señorita Grace había empeorado. El presidente Oliver había activado el avión privado y la llevaría al extranjero para ver a los mejores médicos internacionales, instruyendo específicamente que nadie los molestara durante ese tiempo. William insistió en seguirlo y Oliver no pudo resistirse, así que aceptó. Durante mi recuperación hice que Henry contactara a los mejores médicos para asegurarme de que Lily no tuviera cicatrices duraderas. Le di al conductor una generosa recompensa y le compré un auto nuevo en agradecimiento por salvarnos la vida. Durante todo esto, Oliver no llamó ni una sola vez, ni siquiera sabía que Lily y yo habíamos escapado por poco de la muerte. Había bloqueado toda la información entrante y se dedicaba completamente a estar al lado de Grace en sus últimos días. Tal vez en su mente no quería vivir el resto de su vida con culpa, quería sumergirse completamente en el pasado, compensarlo todo con Grace y establecer una buena relación con William. Una vez hecho eso, pensaba volver a mí y a Lily, y si todo iba bien, esperaba que yo generosamente aceptara a William como parte de nuestra familia, evolucionando de una cálida familia de 3 a una amorosa familia de 4. Yo lo amo y, naturalmente, amaría a su hijo, pero los sentimientos no son rocas irrompibles, son como espejos frágiles, una vez que se rompen, nunca pueden volver a su forma original. Grace es una mujer muy fuerte. Soportó el dolor e insistió en que Oliver la llevara a acompañar a su hijo al parque temático más grande del mundo. Los vi en una foto en las redes sociales. Estaban en una noria, padre e hijo vestidos con atuendos iguales junto a la mujer esbelta, luciendo como una verdadera familia. Los ojos de Grace estaban llenos de reticencia cuando dijo, Oliver, nunca me arrepiento de haber tenido a William. Él es el fruto de nuestro amor, el significado de la vida está en su amplitud, no en su duración. Tuve suerte de haberte conocido en la flor de mi vida. William se parece mucho a ti, tanto en apariencia como en personalidad, seguramente crecerá para ser un héroe como tú. Sus palabras no se referían directamente al amor, pero estaban llenas de él. Quería que Oliver recordara los sacrificios silenciosos que había hecho y que los trasladara a su hijo. Grace no se olvidó de enviarme un mensaje. Emily, los muertos son invencibles. Oliver criará bien a nuestro hijo con la culpa que me debe. Tiene suerte. Si hubiera nacido en una familia como la tuya habría sido feliz con él toda la vida. ¿La gente siempre siente que los demás viven mejor que ellos? Miré fijamente la pantalla y luego la apagué. El procedimiento de transferencia de Lily finalmente se completó, la llevé de regreso a la ciudad natal de mi madre, que también era la de la madre de Oliver, quienes habían sido mejores amigas. Estudiaron juntas en escuelas prestigiosas, se casaron en familias adineradas y ambas se encontraron con hombres infieles. Las conexiones que dejaron nuestras madres me ayudaron a encontrar una casa y a organizar una escuela para Lily. Ella se adaptó rápidamente y felizmente hizo nuevos amigos. Empecé a prepararme para lanzar mi propio negocio. La madre de Oliver había dicho una vez que ella y mi madre soñaban con comenzar una empresa de ropa juntas. Casualidad o no, yo estudié diseño de moda en el extranjero, pero después del matrimonio quedé embarazada de Lily. Cuando Lily entró al jardín de infancia, a la madre de Oliver le diagnosticaron cáncer y dediqué todo mi tiempo a la familia. Me encargué de todo para que Oliver pudiera concentrarse en expandir su carrera. La madre de Oliver no lo aprobó del todo, pero yo le dije que nunca es tarde para empezar a perseguir los sueños. Desde que era joven, además de mi madre, tú has sido quien más se ha preocupado por mí. Si mamá pudiera vernos desde arriba, querría verme quedarme contigo y luchar juntos contra la enfermedad. Cuando fui al extranjero por primera vez, la madre de Oliver estaba ocupada lidiando con la amante de su marido, luchando por reclamar su parte de la empresa, y cuando descubrió que mi padre me maltrataba, se hizo tiempo para visitarme cada año trayéndome muchos regalos. Una promesa hecha debe cumplirse. Cuando todo se calmó, Oliver regresó y Grace había fallecido en el extranjero. Llevaba un maquillaje digno, cerró los ojos en sus brazos y se despidió a regañadientes del mundo.
Tan cariñoso que podría haber sido una película sobre la trágica historia de amor de un director ejecutivo. Pero si la historia es sobre mi marido y su primer amor que se escapó con él, entonces cambia todo. Cuando Oliver regresó a casa descubrió que todas mis cosas y las de Lily habían desaparecido. Entró en pánico, me llamó varias veces pero no contesté. Había cambiado mi teléfono y dejé un acuerdo de divorcio en el estudio. Henry aceptó ayudarme diciendo que me avisaría después de que Oliver lo firmara para que pudiera finalizar el procedimiento. Oliver fue a la familia de Emily. Cuando mi padre y mi madrastra descubrieron que había desaparecido con Lily comenzaron a maldecirme. Sabía que esta hija sería un problema, es una ingrata. Antes no soportaba a su hermano y ahora no puede aceptar a tu hijo. No te preocupes, cuando esa hija regrese le daré una buena lección. ¿Tu hijo está en casa? Te lo dije, los hijos son lo que realmente importa, debes criarlo bien, a diferencia de esa nieta inútil que nunca llama a sus abuelos. Vi cómo mi padre trataba de complacer a Oliver pisoteándonos a mí y a Lily en el proceso y de repente recordé las dificultades que pasé cuando era joven. Si no fuera por la madre de Oliver, me habría casado con un viudo de 60 años por imposición de mi padre. Oliver contrató a una nueva niñera para cuidar de William. Estaba de mal humor y se encontró con Henry en un bar. Se supone que Emily es bondadosa y amable. Entonces, ¿por qué es tan mezquina con una persona moribunda? No puede tener un segundo hijo, entonces ¿por qué no puede tratar mejor a mi hijo? Sé lo difícil que fue para Grace criar sola a William, si no hubiera ahorrado y escatimado probablemente no habría tenido cáncer. Henry no bebió el whisky que Oliver pidió y en su lugar tomó un sorbo de refresco helado. La miseria de Grace no es culpa de Emily, ¿por qué se espera que ella tolere todo esto? Cuando viste a tu padre tener una amante, querías tomar un cuchillo y cortarlos a ambos. Pero cuando se trata de Emily, ¿por qué tiene que aceptar al hijo de tu amante? Oliver intentó defenderse. Mi padre tuvo un hijo ilegítimo y todos en nuestro círculo tienen uno. Yo no engañé a mi esposa. Henry replicó, ¿Emily tiene que pagar por tu falta de amor y seguir encubriéndote? Oliver se quedó sin palabras. Henry terminó su bebida y se puso de pie. ¿No sabías que tu hija tuvo un accidente automovilístico en su cumpleaños? Ella y Emily casi mueren quemadas en el incendio. Emily sufrió quemaduras graves en los brazos para proteger a Lily y su piel necesita tratamiento regular. ¿Cómo pudo ser eso? Nadie me lo dijo. Bueno, estabas ocupado llevando a esa madre e hijo alrededor del mundo. Si fuera yo, tampoco habría dicho una palabra. Oliver finalmente sintió una ola de miedo, tuvo la premonición de que estaba a punto de perder lo más preciado de su vida. Cuando lo vi, estaba ocupado en el estudio de diseño con Lily. La villa tenía 3 pisos con un encanto antiguo que me alquiló a bajo precio un amigo en común de mi madre y la de Oliver. Oliver entró con William, me congelé por un momento, habían pasado unos 3 meses desde la última vez que nos vimos, su camisa estaba un poco arrugada y su cabello había crecido demasiado, mostrando claramente que no se había molestado en arreglarlo. William me miró con hostilidad, probablemente porque su madre había hablado mal de mí antes de morir. Le pregunté irritada, ¿qué haces aquí? El acuerdo de divorcio está en la habitación, solo fírmalo y envíamelo por correo. ¿Por qué viniste hasta aquí? Oliver me miró con una mirada anhelante y dijo, Emily, ven a casa conmigo, por favor. Era absurdo, se fue al extranjero con su primer amor sin decir palabra. Se fue de vacaciones con su hijo después del funeral para unirse y solo recordó tardíamente que tenía esposa e hija en casa. Ahora aparece de repente pidiéndonos que regresemos. Busca tratamiento si estás enfermo, pero no me molestes. Oliver miró a Lily, que estaba dibujando, y sus ojos se llenaron de lágrimas, corrió a abrazarla pero ella lo rechazó, mi herida todavía duele, no me toques, ni siquiera lo llamaría papá. Claramente desconsolada, después de ser golpeada en su cumpleaños, de ver su cuerpo quemado por las llamas y soportar un tratamiento doloroso en el hospital, descubrió que su padre se había ido de viaje con su hijo durante casi 100 días sin decir una palabra. Incluso el niño más despreocupado se sentiría abandonado. Lily, lamento lo que te hice a ti y a tu mamá, pero te prometo que no volverá a suceder, ¿puedes perdonarme? Ella giró la cabeza y fue a la nevera a tomar una bebida. Forcé una sonrisa. Suficiente, no la presiones. De todos modos,
no necesitas niños, Emily. Oliver agarró mi mano con urgencia. Me equivoqué antes al no considerar tus sentimientos, pero finalmente tenemos una vida feliz juntos y no hay necesidad de hacerla fea. Regresa. Haré que William te reconozca como su verdadera madre y todos cuidaremos de ti junto con Lily. Lo miré, el hombre que había admirado en secreto durante tanto tiempo y que finalmente había conseguido lo que quería, y casi quise reírme de lo seguro que estaba Oliver de que mi amor por él nunca desaparecería. Incluso esperaba que criara a su hijo ilegítimo como acepté al hijo ilegítimo de mi padre. De ninguna manera, el amor se trata de posesión, de ser único, no puede tolerar a un tercero. Pero él pisoteó el poco amor que yo tenía por él, el único amor que había conocido, bajo sus pies. Nunca antes había visto la hipocresía y el egoísmo de Oliver tan claramente. La admiración y adoración que una vez tuve por él desde mi juventud se habían quemado hasta quedar irreconocibles por el dolor de la traición. Sacudí mi mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas en la cara. Desvergonzado, sal. Oliver me miró con una expresión de dolor. Emily, ¿cómo pudiste golpearme justo cuando intentaba dar un paso adelante? Trató de obligarme a besarme, pero en ese momento escuché el sonido de niños discutiendo desde afuera. William se había caído por las escaleras llorando y acusando a Lily. Oliver se congeló corriendo para comprobar si William estaba herido. Lily estaba furiosa. El médico dijo que mi mano está herida y no puedo usarla con fuerza. Él es mayor que yo y un niño, ¿puede mentir? Pero Oliver, perdido en el llanto dramático de su hijo, regañó sin pensar. Lily, discúlpate con William ahora mismo. Después de un momento, se dio cuenta de lo que había sucedido y corrió a mi lado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lily. Mamá, yo no lo hice. Buena niña, mami siempre creerá en ti incondicionalmente. Oliver quería regañarme por malcriar a Lily y planeó usar el acto inocente de William para culpar a otros, pero no me molesté en discutir y fui directo a las imágenes de seguridad. El video mostraba a Lily enfadada yendo a buscar una bebida, chocó con William en las escaleras, intercambiaron algunas palabras, él empujó a Lily y luego cayó por las escaleras solo. Se escuchó la voz infantil de Lily. William, siempre dices que la herencia de papá es tuya, que solo soy una hija y no puedo competir contigo, pero te digo que tengo una madre y ni siquiera me importas. Oliver no podía creer lo que estaba oyendo y se volvió hacia William. ¿Quién te enseñó estas cosas? Al principio, la cara del niño se puso roja y se negó a hablar, pero cuando la expresión de Oliver se volvió severa tartamudeó. Mamá me lo dijo. Dijo que solo los niños tienen derechos de herencia y que nunca debería dejar que nadie se interpusiera en mi camino. Oliver me prometió que enviaría a William a un internado y que viviríamos felices como una familia de 3. Me burlé. ¿No tienes miedo de que su padrino pueda lastimarme a mí y a Lily otra vez? Encontraron al conductor que causó nuestro accidente automovilístico. Era Daniel, quien insistió en que fue un accidente y huyó por miedo. Sin embargo, descubrí que Daniel había estado haciendo grandes esfuerzos para apoyar a Grace y a su hijo, y era difícil no pensar que podría haber orquestado el accidente para asegurarse de que William heredara toda la fortuna familiar al deshacerse de nosotras. Cuando envié a Daniel a prisión, máquina de coser en mano, William, como un pequeño perro rabioso, vino tras de mí intentando impedir que finalizara el divorcio. No me eché atrás porque era solo un niño, le di una fuerte patada en el estómago. Después de todo, seguía siendo joven y no podía ocultar sus sentimientos. William me maldijo. Ahora puedo leer muchas palabras, sé lo que significa el testamento que escribió mamá. Dijo que tomaste su lugar en el corazón de papá y que cuando creciera debía ayudarla a vengarse. Si no hubieran estado enfermos y no hubieran gastado ya los 500.000 que la madre de Oliver le dio cuando la envió lejos, no me habrían hecho reconocer a papá tan temprano. Mamá me dijo que la recordara siempre y que nunca te reconociera como mi madre. Me siento como mi padrino, él ama tanto a mamá que cumple todos mis deseos. William dijo todo esto con gran rectitud, sin darse cuenta de que su verdadero padre, que originalmente había querido detenerlo, solo estaba allí parado en silencio observando. Oliver estaba furioso, envió a alguien a la prisión para darle una lección a Daniel, quien fue severamente golpeado y finalmente admitió que si yo y mi hija hubiéramos muerto en ese accidente se habría cumplido el deseo de Grace y William habría sido el único heredero de la familia. Después de que su hija fue acusada falsamente varias veces,
Oliver finalmente se dio cuenta de que el hijo que crió afuera tenía problemas de raíz y envió a William a una escuela de administración cerrada, el mismo lugar al que mi padre una vez quiso enviarme, donde el acoso era severo y los maestros miraban hacia otro lado o intensificaban el castigo. Eso pareció despertar en Oliver el recuerdo de las muchas dificultades que yo sufrí cuando era joven, pero al crecer fue engañado por el comportamiento pretencioso de mi padre y olvidó cuán duramente me había tratado la familia en ese entonces. La familia Oliver prefería hacerse daño a sí misma antes que seguir colaborando con la familia Emily. Mi madrastra se quejaba constantemente y su hijo era adicto a comprar autos y gastar dinero en juegos en línea. La riqueza de la familia disminuía rápidamente. Mi padre nunca sirvió para los negocios. Sin el apoyo de su yerno, el rendimiento de la empresa se desplomó e incluso me llamó para regañarme. Ni siquiera puedes quedarte con tu marido, ¿de qué me sirves? Me di la vuelta y lo demandé. Durante ese tiempo, cuando regresé a mi ciudad natal, la vieja amiga de mi madre me dijo que mi madre había dejado un testamento que ordenaba que, tras cumplir yo 18 años, mi padre debía renunciar a sus bienes según la ley. Recibí una suma sustancial que invertí en una empresa de diseño de ropa y finalmente floreció. Me divorcié, aunque al principio Oliver se opuso vehementemente. Mantuve la calma y presenté la demanda de divorcio el día de la audiencia. Él argumentó obstinadamente que yo no había proporcionado pruebas suficientes de un matrimonio roto y pidió al juez que negara el divorcio, como si se hubiera preparado para una tormenta. ¿Quién no llevaría paraguas? Presenté una cronología de las publicaciones de Grace en redes sociales y sus largos mensajes alardeando de su éxito en su todo claramente expuesto. El rostro de Oliver palideció de sorpresa. Finalmente comprendió que cada paso que dio con Grace y su hijo había estado bajo mi atenta mirada. Grace estaba lejos de ser la mujer inocente que él imaginaba. Había tomado los 500.000 de su madre y huido, sabiendo que no podía casarse con toda su familia. Planeó quedar embarazada, criar al niño y luego regresar para asegurar su ascenso social. También presenté fotos de mi hija y de mí en el hospital después del accidente automovilístico, luciendo débiles y miserables, con heridas insoportables y el rostro de Lily retorcido de dolor mientras las lágrimas corrían por su cara. Dije con calma, Su Señoría, cuando una mujer está en su momento más vulnerable, siempre espera que su esposo esté a su lado. Oliver fue responsable con su primer amor, pero para mí y Lily estuvo ausente en nuestros momentos más cruciales, lo que significa que nunca tendrá la oportunidad de compensarlo. Esta es la misma razón por la que algunas mujeres guardan rencor por el confinamiento durante el posparto. En nuestros momentos más frágiles necesitamos consuelo y cuidado, si no lo recibimos nunca volveremos a esperar nada. Oliver se arrodilló a medias sujetándose la cabeza en agonía. Emily, no lo sabía, lo siento. Le respondí, si realmente sientes pena por nosotras, firma el acuerdo de divorcio y dame la custodia total. Tras casi un año, el proceso de divorcio llegó a su fin el día que recibí el certificado. El abogado personal de la difunta madre de Oliver me contactó. Señorita Emily, la señora Oliver dejó una herencia privada. Ella dijo que si un día usted y el señor Oliver se divorciaban sería por su fracaso en la crianza de su hijo, tanto por razón como por emoción, y que quería darle a usted y a Lily una gran compensación. De repente tenía riqueza de ambas madres, saboreé la sensación de esperar el dinero. Mi padre se declaró en quiebra y me llamó varias veces con la esperanza de que pudiera casarme con otro anciano rico para salvar la empresa. Cuando Oliver lo descubrió, tuvo un altercado físico con él. Mi madrastra, que aún suspiraba por mi padre, cayó accidentalmente por las escaleras, golpeándose la cabeza contra una esquina afilada y quedando en estado vegetativo. Recordé cuando llegó por primera vez a la familia. Su hijo me acusó falsamente de empujarlo por las escaleras y mi madrastra ordenó a mi padre encerrarme en la pequeña habitación oscura. La gente nunca debería hacer cosas malas, porque el karma siempre espera. Mi hermano menor, que no quiso lidiar con el desastre, se escapó con sus joyas, pero escuché que lo perdió todo en el juego y fue vendido en el sudeste asiático. Mi padre se quedó al lado de mi madrastra inmóvil exigiendo dinero a Oliver, y un día, incapaz de soportarlo más, se estrelló contra su auto, uno murió, Oliver resultó herido y perdió una pierna, y mi padre también falleció. Oliver esperaba que Lily regresara de visita y dijo que la escuela había disciplinado bien a William. Yo no quería que mi hija se arrepintiera, así que la llevé en avión.
William parecía visiblemente apagado, hablaba y caminaba lentamente. Escuché que lo habían empujado por la ventana de un segundo piso y se golpeó la cabeza contra una piedra en el césped, escapando por poco con vida pero con un retroceso intelectual. Nadie admitió ser culpable, todos señalaron a William, el chico extraño, y la depresión alegando que fue un intento de suicidio. Oliver, abrumado e incapaz de investigar más, también luchaba con su empresa al borde del colapso y lloró como un niño frente a mí. Emily, estaba equivocado, ahora sé quiénes son las personas más importantes en mi vida. Dame otra oportunidad, recordemos. Froté el anillo de diamantes en mi dedo y sonreí levemente. Lo siento, no tengo la costumbre de esperar a la gente. Me volví a casar, mi esposo es mi socio comercial, realmente quiere a Lily y nos trata muy bien. Oliver, ya eres un adulto, sueña un poco menos durante el día. Lily miró a Oliver con indiferencia, ya no era la niña vivaz de antes, lo miró una vez e inmediatamente agarró mi mano. Mamá, deberíamos irnos, de lo contrario papá se pondrá ansioso. ¿Quién es tu papá? Tu papá está en una cama de hospital. Oliver gritó desesperado, pero la única respuesta fue la imagen de nosotras dos, madre e hija, alejándonos, ambas vestidas con hermosos vestidos sueltos, entrando en la luz del sol y caminando felices hacia una nueva vida.